Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos a punto de iniciar nuestra clase del día de hoy. Estamos en la asignatura de estructuras socioeconómicas. Y bueno, el tema del día de hoy es terminar de revisar algunos de los conceptos que tienen que ver con la macroeconomía y que, pues bueno, ¿no? Finalmente se nos presentan en la realidad y tenemos que entender parte de lo que ocurre con ellos y con cómo se explican y cómo se componen. La clase pasada habíamos hablado, por ejemplo, del tipo de cambio, ¿no? De los dos tipos de cambio, del tipo de cambio real y del nominal. Hoy nos toca hablar acerca del Producto Interno Bruto y del Producto Nacional Bruto. Bien, vamos a revisar este documento que les dejo ahí mismo en el blog y que ustedes asimismo pueden ir consultando. Bien, empezamos con este documento que es bastante concreto y bastante clarificante. La macroeconomía es la disciplina que estudia en profundidad la economía agregada, por lo tanto sus elementos básicos necesitan ser medidas agregadas de los diferentes componentes de la actividad económica. A continuación se explican brevemente las dos medidas más importantes de la actividad económica, Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Bien, hay que decir que, por ejemplo, en cuestiones de la economía nosotros debemos distinguir entre lo que se denomina macroeconomía y de lo que se denomina microeconomía. Y justamente tiene que ver con el alcance que tienen estos dos parámetros o estas dos categorías. La macroeconomía tiene que ver con la suma de todos los indicadores económicos que tienen que ver con un país. Eso es lo que se denomina macroeconomía. Y lo que se denomina microeconomía, pues, tiene que ver más en relación al cotidiano, ¿no? Con las personas, con las pequeñas y medianas empresas. Entonces, vamos a ver que se distingue estos conceptos, ¿no? En este caso, de la macroeconomía con relación a este asunto. Entonces, un primer concepto que tenemos que analizar es el Producto Interno Bruto, o PIB. Dice este documento, es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo que generalmente es un trimestre o un año. Ya que una economía produce un gran número de bienes, el PIB es la suma de los elementos en una sola estadística de producción global de los bienes y servicios mencionados. Dicha medida generalmente se expresa en una unidad de medida común, la cual generalmente es una unidad monetaria. La cifra del Producto Interno Bruto engloba la producción corriente de bienes finales valorada a precios de mercado. Cuando se habla de producción corriente de bienes finales, se excluyen los artículos revendidos o comprados en un periodo anterior. Cuando se habla de bienes finales, se entiende que no pueden ser contabilizados los insumos o las materias primas y que se consideran a los grupos finales. Si elaboramos pan para el Producto Interno Bruto, se contabilizará el precio final del producto y se dejará de contabilizar los insumos, harina, leche, etc. Como es lógico, la forma de contabilizar estos productos es fundamental para llegar a un valor cierto o aproximado de la realidad económica. Existen dos formas para hacer la contabilidad del PIB. La primera es sumar. La primera es por el producto. Contabilizamos solamente el precio de los bienes finales de todos los sectores y sumarlos. El segundo camino dice, ¿no? El segundo camino es llegar por medio del valor agregado de todos los sectores involucrados en la producción del bien. Consiste en sumar el valor agregado que representa la producción de cada etapa del proceso productivo. El valor agregado de cada una de las etapas sería el valor final de dicha etapa menos
el de la etapa posterior. Bien, y aquí nos pone un ejemplo, ¿no? En el cual nos dice, bueno, igual que el resultado debe ser el mismo. Supongamos que el Producto Interno Bruto generado por la producción de algún artículo en cuero. El cuero de la vaca puede ser comprado en 100. Después del transporte costará 120. Después de tratado y hacer algún producto valdrá 150. Bajo el método del producto se contabilizará únicamente el valor final 150. Bajo el método, ¿no? Bajo el método de valor agregado se contabilizaría 150 menos 120 es igual a 30, que es el valor agregado del producto final. 120 menos 100 es igual a 20, que es el valor agregado del transportador. 100 es el valor agregado de quien cría la vaca. Al sumar los resultados, el Producto Interno Bruto sería lo mismo, 150. La diferencia radica en que se hace una distinción mayor entre los sectores que intervienen en el proceso. El Producto Interno Bruto puede considerarse como la suma de todas las compras finales de la economía o de la suma del valor agregado de todas las empresas de la economía, que es equivalente a todos los ingresos de factores de producción, capital y trabajo. Bien, el PIB nos dice, ¿no? Es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, durante un periodo de tiempo, generalmente un trimestre o un año. Ya que una economía produce un gran número de bienes, el Producto Interno Bruto es la suma de tales elementos en una sola estadística de producción global de los bienes y servicios mencionados. Bien, ahora, ¿cuál es el asunto, por ejemplo, aquí en el Producto Interno Bruto y por qué, por ejemplo, por ejemplo, siempre en las noticias, siempre oímos hablar del Producto Interno Bruto, cuál es el pro y cuál es el contra? Entonces, vamos a ver que la definición misma de Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes vendidos, bienes finales vendidos en un año. Ahora, debemos preguntarnos, ¿quién vende esos bienes? Nos dice el Producto Interno Bruto, bueno, pues son nacionales. Perdón, todo lo que se vende en el territorio nacional. Producto Interno Bruto es todo lo que se vende en el territorio nacional. ¿Por qué estamos haciendo esta distinción? Bueno, pues porque de acuerdo a la economía que hoy tenemos, pues podemos encontrar, por ejemplo, que aquí en México hay empresas extranjeras que compran y venden cosas. Volkswagen de México, Toyota, Nissan, etcétera, etcétera. Y muchas otras, ¿no? Muchas otras que tienen sede en México. Venden bienes finales. Pero, por ejemplo, y bueno, lo que venden ellos se contabiliza en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Ahora, ¿a dónde se va la riqueza y a dónde se va la ganancia? Venta producto de esa actividad económica. Bueno, pues la ganancia se va a los países de origen. Es decir, Santander, México, por muy comprometida que esté con México, por muy, ¿no? Lo que sea, cuando tiene una ganancia, se regresa a España. ¿Por qué? Bueno, pues porque allá es su origen, allá tiene sentado su, ¿cómo se llama? Su sede. Y, por ejemplo, ¿no? Debemos tomar en cuenta que asimismo, cuando nosotros, por ejemplo, compramos un producto de importación, pues lo que estamos generando es empleo en otro país. Sí, en nuestro país se genera hasta cierto nivel empleos. ¿Por qué? Pues porque se contrata al vendedor para que nos venda el producto, se rentan locales, se emplea gente, remodelaciones, etcétera, etcétera. Pero al final, la sustancia, la ganancia que se da producto de esa actividad económica se regresa a su país de origen. Bien, entonces, vemos este otro concepto que se denomina Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto, o PNB, es el
valor total del ingreso que perciben los residentes nacionales en un periodo determinado de tiempo. En una economía cerrada, el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto deberían ser iguales. Explicación. En todas las economías, algunos de los factores de producción son propiedad de extranjeros. Por lo tanto, la parte del ingreso percibido por el trabajo y el capital en la economía en realidad pertenece a extranjeros. El Producto Interno Bruto mide el ingreso de los factores de producción dentro de las fronteras de la nación, sin importar quién percibe el ingreso. El Producto Nacional Bruto mide el ingreso de los residentes de la economía, sin importar si el ingreso proviene de la producción interna o de la producción exterior. Entonces, pensemos. Bimbo que se está expandiendo. Bimbo que se está expandiendo hacia América del Sur. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Bimbo? Bueno, pues va a generar ganancias, pero esas ganancias pues, se regresan a México. Eso va a entrar, por ejemplo, en el Producto Nacional Bruto. Otra empresa mexicana que está teniendo una expansión importante, Telcel. Telcel igualmente se está expandiendo en América del Sur y genera ganancias. Esas ganancias regresan a nuestro país, que es su país de origen. Y esa es precisamente la diferencia en donde vamos a encontrar que no siempre la economía se tiene que medir a través, o la consolidación económica de un país no siempre tiene que medirse a través del Producto Interno Bruto, sino tiene que hacerse una comparación con el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque puede ser que un país esté produciendo una inmensa cantidad de riquezas, inmensa, pero esas riquezas no se quedan en el país, se van al extranjero. Entonces, bueno, eso nos da un parámetro, pues, de cómo debemos gestionar o focalizar nuestras empresas. Bien, vamos a ver este artículo de competencia, no los quiere abrir. Bueno, eso lo dejamos para después. ¿Balanza comercial o balanza de pagos? Bien, dice, ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial consiste en los pagos y cobros que se derivan del comercio de mercancías. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. Esta balanza solo incluye las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, no contempla la prestación de servicios entre países ni la inversión o movimientos de capitales. Saldo de la balanza. Dice, el saldo de la balanza comercial será el resultado de restar las importaciones a las exportaciones realizados dentro de un país y describe el equilibrio de este tipo de transacciones. Este resultado puede reflejar superávit cuando hay más exportaciones que importaciones, déficit cuando se importan más mercancías de las que se exportan. Y bueno, aquí ya tenemos una definición de importaciones y una definición de exportaciones que, bueno, nosotros ya la teníamos, pero no está de más revisarla. Dice, definición de importaciones. Consiste en las compras realizadas por parte de un país en el extranjero, es decir, los bienes comprados en el extranjero y consumidos en el país en cuestión. Las importaciones restan a la balanza comercial. Definición de exportaciones. Son los bienes producidos en un país que venden y consumen por el resto de los países. Las exportaciones suman dentro de la balanza comercial.
Bien, ¿y por qué estamos revisando esta cuestión de la balanza comercial? Bueno, decíamos nosotros como país, nosotros como economía, vamos a requerir una cantidad de cosas, ¿no? Tenemos necesidades de muchas cosas. Ahora, ¿en qué mercado vamos a satisfacer estas necesidades? ¿En qué mercado vamos a satisfacer estas necesidades? Bueno, pues vamos a ver que en el mercado extranjero podemos adquirir determinados productos, pero también tenemos la opción de adquirirlos en el mercado nacional. Ahora, podemos adquirirlos en el mercado nacional con la condición de que se produzca en el mercado nacional. Es decir, yo como economía o como consumidor más bien voy a preferir idealmente consumir lo que localmente se produce. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo puedo encontrar seguramente más barato, porque lo puedo encontrar de buena calidad y porque está al alcance. Esas serían idealmente las ventajas de comprar productos nacionales. Ahora, ¿qué pasa si no producimos lo que necesitamos? Es decir, por ejemplo, si yo necesito una computadora, si yo necesito un celular, ¿dónde se producen los celulares en el mundo? Bueno, pues voy a tener que importar este tipo de mercancías. Lo que no produzco, lo que no tengo, eso es lo que voy a buscar en la economía en el exterior. Y, por supuesto, vamos a ver que en ese sentido existen una serie de contradicciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo estoy comprando en el exterior, como decíamos hace rato, yo estoy generando empleos en el exterior. Yo me compro un celular nuevo y bueno, va a haber pues no sé dónde maquilen los celulares, Taiwán, Vietnam, una cosa así. Bueno, pues vamos a hacer a un empresario vietnamita muy feliz porque la riqueza se está generando allá. Sí, repetíamos hace rato, ¿no? Existe una industria generalizada que nos acerca a los celulares, que nos los vende, que todo lo demás. Pero fundamentalmente la ganancia, la riqueza, se va a quedar en el país de origen. ¿Cuál es, no? El saldo de esta balanza comercial, pues eso es lo que nos va a indicar que tan bien, que tan mal está nuestra economía en niveles de competitividad. Porque si nosotros estamos importando más de lo que exportamos, entonces estamos hablando de un problema importante. Por ejemplo, ¿por qué México importa maíz? Sí, el maíz con que hacemos las memelas, el maíz con que hacemos la tortilla, lo importamos. No producimos los mexicanos ni siquiera el maíz que nos comemos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que desarmamos, en algún momento de la historia, desarmamos todo lo que es la política agrícola. Y la desarmamos de tal forma que ya no tenemos forma de alimentar a los mexicanos. ¿Quién nos vende el maíz? Bueno, pues los Estados Unidos. Ahora, con la situación en la que vamos a estar, pues no sabemos qué va a ocurrir. ¿Qué va a pasar el día que los Estados Unidos nos deje de vender maíz? Eso debemos preguntarnos. ¿Qué va a pasar el día que los Estados Unidos cierren sus fronteras y tantos productos que nosotros consumimos de los Estados Unidos, que importamos de los Estados Unidos, se nos sean negados? Bueno, pues vamos a caer en una situación sumamente complicada. Entonces, bueno, pues hay que revisar en cuestión de la macroeconomía, pues tenemos que revisar este tipo de cuestiones pues para estar atentos, ¿no? Nos afectan a todos y demás. Bien,
Nos dice, dentro de la economía nacional, ¿no? Vamos a ver que en los diferentes periodos existen, pues, varios modelos económicos. No ha sido uno, han sido varios modelos económicos que se han tratado de imponer en nuestro país, algunos con grandes avances, otros con grandes desgracias y demás. Bien, el primer modelo que vamos a ver dice modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la gran depresión por la que se encontraba el país. Al igual, también surge por los problemas de la balanza de pagos en los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización a la cual se le conoce como el modelo, conocida como el modelo de sustitución de importaciones, la cual consistía en sustituir artículos manufacturados de procedencia extranjera, que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local, por artículos de la misma naturaleza fabricados en la industria nacional. El objetivo era convertir la actividad industrial en eje del desarrollo económico y de la acumulación de capital. Así se podía pasar de una economía de agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera proveer al mercado interno, además de que en las exportaciones se estableciera una variedad de productos agropecuarios. Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero, lo cual sirvió en el eje de la acumulación de capital. Es así como se desarrolló una industrialización autocentrada o hacia adentro. Apoyó por este medio, por medio de subsidios y con medidas proteccionistas a la industria. También destinó gran parte del presupuesto público dando prioridad al sector industrial y marginando al sector agricultor. Con todo, la finalidad de apoyar al proceso de industrialización en el país. En el año 1955 se promulga una ley para el fomento de la industria, de las industrias nuevas y necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se establecieran un importante número de empresas industriales y fundamentalmente medianas, y que un gran número de talleres de artesanías se transformaran en pequeñas empresas, por lo cual el Estado instauró mecanismos financieros para poder atender la demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, generando un rápido proceso de industrialización en nuestro país. Durante esta etapa, 1940-1955, la política económica de nuestro país estaba orientada a promover la expansión y el desarrollo de la industria en México. Consecuencias del modelo de sustitución de importaciones. Si bien durante un tiempo se vivió una etapa de riqueza en algunas regiones, principalmente en el norte y noreste de la República, logrando la autosuficiencia, en realidad es que solo benefició a una parte de los productores, mientras que se marginó a la mayoría de los campesinos. Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar en corto plazo. Se presentó un acelerado desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia zonas urbanas, al igual que una fuerte migración hacia los Estados Unidos. Por fortuna, nuestra economía durante esos años firmó un convenio entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Estados Unidos, que permitió la contratación legal de trabajadores. Este convenio, en cierta forma, ayudó a mitigar la demanda nacional de empleo. A principio de los años 60 se presentó un estancamiento en la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar la industria pesada del país, desplazando a la industria menos rentable.
Las consecuencias de esta nueva política se tradujeron en el incremento del desempleo y generó un impulso de migración hacia los Estados Unidos. Declive del modelo de sustitución de importaciones. A principios de los años 70, el país se encontraba con un crecimiento económico moderado, pero con recalcos de desequilibrios financieros internos como externos. La imagen de la economía de México en el exterior se fue develando, al igual que la fama que había generado el país en el extranjero, en donde se le reconocía como el creador y beneficiario del milagro mexicano. Todo esto fue desapareciendo poco a poco al darse a conocer la situación interna del país, en donde la pobreza afectaba cada vez a más millones de mexicanos y en donde el desempleo y la inflación eran cada vez más evidentes. El beneficio económico que tanto se había hablado llegó solo para unos cuantos mexicanos. El desarrollo económico era ajeno a la mayoría de los mexicanos. Esta política se siguió aplicando durante los sexenios siguientes, provocando la precipitación de una nueva crisis económica. Bien, entonces vamos a ver que este modelo de sustitución de importaciones, decíamos, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los jóvenes, la mano de obra, se va a la guerra. Y México aprovecha la situación para entrar a las estructuras de la economía global. Y eso, por supuesto, tiene que ver precisamente con que la guerra, ¿no? La guerra, pues necesita, pues insumos, necesita materiales. Necesita materiales y nuestro país, que todavía no entraba en la Segunda Guerra Mundial, pues aprovecha esta situación para empezar a venderlas. Y claro, ¿no? Decíamos, se empieza a gestar un programa de gobierno que permite precisamente el desarrollo de esta mediana y pequeña industria, ¿no? Y vamos a ver que durante mucho tiempo se le apostó a este tipo de modelos, este tipo de ayudas, pues precisamente porque resolvía una serie de problemas que se venían gestando al interior de nuestro país. La migración, ¿no? Ya lo vemos, la migración ya lo vemos, es una forma, ¿no? Es una forma de hacer frente a las contradicciones que se están dando al interior de nuestro país. Durante mucho tiempo, las remesas que enviaban los connacionales de Estados Unidos a México lograron mitigar en muchas regiones la carente, la carente existencia, o más bien la inexistencia de empleo, ¿no? Desafortunadamente este país se ha votado a meterle a la industrialización. Eso, por ejemplo, ha generado un problema muy importante, pues de que en el campo no hay empleo, ¿no? Es decir, pues sí, sin duda, puedes dedicarte al campo, puedes dedicarte a ser agrícola, ¿no? Al trabajo agrícola, puedes dedicarte a ese tipo de ganadería y demás, pero desafortunadamente las tendencias de desarrollo pues te excluyen, ¿no? En este país, desafortunadamente, porque no tendría que ser así, desafortunadamente cuenta mucho, o sea, las oportunidades a las que vas a tener acceso, desafortunadamente, repito, van en concordancia al lugar en el que naces. Ojo, no nos gusta, no estamos de acuerdo con eso, así es, así ocurre, y vamos a ver que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Se sigue discriminando a la gente del campo, se les violan sus derechos constitucionales de acceso a muchas cosas, a servicios de salud de calidad,
servicios educativos de calidad, ¿no? No es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana, no es lo mismo, entre más te acerques a la metrópoli, a la ciudad, los servicios de salud van mejorando, el acceso a servicios como agua potable, drenaje, etcétera, etcétera, luz eléctrica, internet, que ahora es un derecho, pues se aumentan en cuanto más te acercas a la ciudad, o ¿no? Vaya, es una cuestión contradictoria, pues, es una cuestión contradictoria. Bien, el otro modelo, bueno, hay que decirlo, hay que ir atentos de los presidentes que abarcaron este modelo de sustitución de importaciones. Este otro modelo, se llama el desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador fue el eje de la política de tipo de cambio después de la devaluación del Sábado de Gloria de 1954. Llevó al gobierno de Ruiz Cortines a definir la estrategia de colocar el tipo de cambio como objetivo central de la política económica y manipular las presiones devaluatorias como la inflación. Los alcances de esta política de desarrollo estabilizador llegaron hasta 1976, 22 años después, cuando la inflación rompió el equilibrio y provocó la devaluación. En un enfoque histórico, el desarrollo estabilizador fue una estrategia de desarrollo. Sin embargo, el bienestar no alcanzó para todos. Hacia 1970, el país reveló déficit social amplio. La producción industrial llegó a su límite con su política de sustitución de importaciones. El campo se hizo dependiente de los subsidios oficiales y no alcanzó a industrializarse. El Estado rompió los equilibrios fiscales con aumentos de gasto y estancamiento de los ingresos. Y finalmente, la inflación tronó la economía. Bien, entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Adolfo Ruiz Cortines es el primer presidente del desarrollo estabilizador y aquí se nos van a nombrar algunos otros. Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz aceptaron el modelo de desarrollo estabilizador y se ajustaron a sus exigencias. Controlar prioritariamente la inflación, ejercer el presupuesto sin déficit y atender las prioridades sociales. El gobierno de Echeverría buscó mayor atención a la desigualdad social, pero sin atender a la estrategia de desarrollo estabilizador, pero también sin modificar la política económica. Aumentó el gasto y mantuvo igual el ingreso. El déficit presupuestal estimuló la inflación y en medio de tensiones políticas con el sector privado, el gobierno de Echeverría no resistió la fuga de capitales de 1976 y se vio obligado a devaluar. El modelo de desarrollo estabilizador es un periodo característico por su crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios. Contemplan los sexenios que van desde 1952 hasta 1970 y la tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto es de 6.56. Ese crecimiento hoy, necesitaríamos ese crecimiento, ¿no? La economía mexicana no ha crecido. Ni siquiera el 0.1 o el 1.0 no ha crecido. Y aquí teníamos crecimiento de 6.5. Estaríamos de maravilla. El Producto Interno Bruto por habitante creció año con año en 3.74. Y la inversión fija bruta por habitante lo hizo un poco más del 6%. El desarrollo estabilizador se sustentó en una economía de mercado con un relevante intervencionismo del sector público. Como rector y promotor activo del desarrollo económico, como regulador del comercio exterior y de los mercados internos de bienes y servicios, como inversionista en áreas estratégicas y como promotor del bienestar social mediante leyes laborales y agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos. Aquí tenemos los principales puntos el desarrollo estabilizador. Dice, los principales objetivos planificadores. 1, elevar el nivel de vida de la población, sobre todo de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media. 2, continuar aumentando el ingreso nacional. 3, acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía. 4, avanzar en el proceso de industrialización, dando preferencia a las industrias básicas.
5, lograr un desarrollo regional más equilibrado. 6, propiciar el aumento de la productividad de todos los factores de producción, no solo de la mano de obra. 7, lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros nacionales mediante una adecuada coordinación de la política monetaria, fiscal y de crédito para ampliar las fuentes de financiamiento no inflacionarias y coadyuvar al mantenimiento de la estabilidad cambiaria. Preservar la paz interna a través de la vigencia de la Constitución y con el fortalecimiento democrático de la revolución, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Aquí nos habla acerca de los aspectos históricos de la inflación, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el desarrollo estabilizador. Pues desarrollo compartido, este link del desarrollo compartido se les va a quedar como actividad de tarea. Por favor, estén atentos a las actividades. Recuerden subir sus tareas. Y bueno, estemos atentos. El fin de semana vienen los exámenes. Ya vienen evaluaciones. Atentos y que no se nos vaya a pasar en ese sentido nuestros exámenes. Muy bien, pues eso es todo por el momento, compañeros, compañeras. Nos estamos viendo la próxima sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.